Materiales antiguos de escritura. La piedra. Muchas inscripciones famosas en Egipto y Babilonia han sido halladas inscritas sobre piedra. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos escritos sobre tablas de piedra. Éxodo 31, 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. Otros 2 ejemplos son la piedra moabita, 850 a.C., y la inscripción de Siloé hallada en el túnel de Ezequías al lado del estanque de Siloé, 700 a.C. Arcilla. El material predominante de escritura en Asiria y Babilonia era la arcilla, formada en pequeñas tablillas, impresa con símbolos en forma de una cuña llamada escritura cuneiforme y luego horneadas o secadas al sol. Miles de estas tablas han sido descubiertas por la pala de los arqueólogos. Madera. Tablas de madera, se utilizaron muy extensamente por los antiguos para escribir. Por muchos siglos estas fueron los relieves comunes para escritura en Grecia. Algunos creen que se refiere a este tipo de material en Isaías 30, versículo 8. Ahora ve y escribe estas palabras, escríbelas en un libro. Así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigo. Cuero. El Talmud judío requería específicamente que las escrituras fueran copiadas sobre pieles de animales, sobre cuero. Es muy seguro, entonces, que el Antiguo Testamento fue escrito sobre cuero. Se hacían rollos cosiendo los cueros juntos que variaban entre unos pocos metros hasta 30 o más metros de longitud. El texto se escribía perpendicularmente al rollo en columnas. Los rollos, entre 26 y 70 centímetros de altura, eran enrollados en 1 o 2 palos. Papiro. Es casi seguro que el Nuevo Testamento fue escrito sobre papiro, ya que era el material de escritura más importante de la época. El papiro se hace cortando en tiras delgadas secciones de caña de papiro, remojándolas en varios baños de agua, y luego sobreponiéndolas para formar hojas. Una capa de estas tiras se colocaba cruzando la anterior, luego se ponían en una prensa para que pudieran adherirse una a la otra. Las hojas se hacían de 15 a 38 centímetros de altura y de 8 a 23 centímetros de ancho. Pegando las hojas juntas, se hacían rollos de cualquier longitud. Estos generalmente promediaban en 10 metros de longitud, aunque se ha hallado uno de 47 metros de longitud. Vitela o pergamino. La vitela entró en prominencia por los esfuerzos del rey Eumenes II de Pérgamo, 197 al 158 a.C. Él procuró crear su biblioteca, pero el rey de Egipto le cortó su abastecimiento de papiro, así que le era necesario obtener una nueva clase de materiales de escritura. Esto lo hizo perfeccionando un proceso nuevo para el tratamiento de pieles. Aunque ahora los términos son utilizados intercambiablemente, originalmente la vitela era hecha de pieles de ternero y antílope, mientras que el pergamino era de la piel de ovejas y cabras. De estos se logra un cuero de fina calidad que es preparado especial y cuidadosamente para escribir por ambos lados. Esto se utilizó varios siglos antes de Cristo, y alrededor del siglo IV de nuestra era, la vitela suplantó al papiro. Casi todos los manuscritos conocidos son sobre vitela. Un códice. Un códice es un manuscrito en forma de libro en vez de forma de rollo. Alrededor de los siglos I y II de nuestra era, las hojas de material de escritura se juntaron en forma de libro en vez de juntarlas lado a lado para hacer un rollo. El códice era más fácil de cargar y hacía posible tener mucha más escritura en un solo lugar. Instrumentos de escritura. La tinta negra para escribir se hacía diluyendo hollín y goma en agua. Los esenios, quienes escribieron los rollos del Mar Muerto, usaron huesos quemados de cordero y aceite. Es notable lo bien que se ha preservado hasta hoy la escritura. Los instrumentos de escritura eran el cincel usado sobre piedra, y la plumilla hecha de metal o de madera dura usada sobre las tablas de arcilla. Para el papiro o la vitela, se crearon plumas. Estas se hacían de tallos huecos de pasto o caña tosca. La caña seca era cortada diagonalmente con un cuchillo y afinada en la punta, que después era partida. Para mantenerlas en buen estado, los escribas mantenían cuchillos en su trabajo diario. Debe entenderse que hasta donde sabemos, no existe ninguno de los manuscritos originales. Algunos aún pueden ser descubiertos, pero es dudoso. No se ha hallado aún ningún objeto material bíblico. Idiomas usados.
La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Estos idiomas aún se hablan hoy en día en algunas partes del mundo. El hebreo es el idioma oficial del Estado de Israel. Algunos cristianos en las vecindades de Siria hablan el arameo. El griego, aunque muy diferente al del Nuevo Testamento, es hablado por millones de personas hoy en día. El hebreo. Casi todos los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Las letras tipo bloque eran escritas en mayúsculas, sin vocales, sin espacios entre las palabras, oraciones o párrafos y sin puntuación. Se agregaron más tarde puntos vocales, entre 500 y 600 de nuestra era, por los eruditos masoréticos. El hebreo es conocido como uno de los idiomas semitas. El arameo. Siendo un idioma emparentado con el hebreo, el arameo se convirtió en el idioma común de Palestina después del cautiverio babilonio, alrededor de 500 a.C. Algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritas en este idioma, una palabra como nombre de un lugar en Génesis 31, 47. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Jegar Sahaduta, que significa montículo del testimonio en arameo, y Jacob lo llamó Galaad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Alrededor de 6 capítulos del libro de Daniel y varios capítulos en Esdras, el arameo continuó siendo el vernáculo de Palestina por varios siglos, así que tenemos algunas palabras arameas preservadas para nosotros en el Nuevo Testamento. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, en Marcos 5, versículo 41. Efata, se ha abierto, en Marcos 7, versículo 34. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27, versículo 46. Jesús habitualmente se dirigió a Dios como Abba, arameo para Padre. Note la influencia de esto en Romanos 8, versículo 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Gálatas 4, versículo 6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba, Padre. Otra frase común aramea de los cristianos primitivos era Maranata, que significa El Señor viene, 1 Corintios 16, versículo 22. El griego. A pesar de que el lenguaje hablado por Jesús era el arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, griego koiné. Se puede ver la mano de Dios en esto porque el griego era el idioma internacional del primer siglo, y esto hizo posible el esparcimiento del Evangelio a través de todo el entonces conocido mundo.